Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos una vez más a un programa de estudio bíblico en Shabbat. Para mí siempre será una alegría, un honor poderles tener a ustedes en medio de nuestro estudio bíblico en Shabbat, este estudio que hace parte de nuestras escuelas sabáticas. Así que todos hermanos allí concentrados, listos para poder seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Y recuerden, amados hermanos, que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y estamos entendiendo a través de las cartas del apóstol Pablo que él sí consideraba la Torá, que es la ley de Dios, como algo vigente, algo válido, que todo creyente debe vivir. Obviamente, estamos entendiendo desde la parte apostólica cómo aplicar la Torá. Y precisamente 2 programas atrás de estudio bíblico en Shabbat, estuvimos abordando un tema que está en el libro de Números, capítulo 15, los 2 programas anteriores. Ustedes tal vez si lo han visto lo recuerdan, en donde estuvimos hablando de algo que tiene que ver con nuestro tema. Recuerde que para que volvamos a hilar y de pronto algunos se hayan desconectado un poco por los días que no tuvimos estudio bíblico en Shabbat, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en la parte donde dice que el Señor estableció 5 ministerios, recordemos, ¿no? El ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro, y que esto se hizo, que el Señor los estableció para perfeccionar, para formar, para llevar a cabo el correcto desarrollo de los santos. Ahí lo dice perfectamente el apóstol Pablo, que estos 5 ministerios tenían un propósito. Y el propósito sería precisamente poderle dar perfeccionamiento a los santos, poderles dar instrucción, poderlos formar a ellos, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Eso es lo que estamos entendiendo. Entonces, el apóstol Pablo refiere a la importancia de los misterios con el fin o la finalidad de capacitar, de instruir, de enseñar a todos los santos. Entonces, entendemos que estos ministerios están destinados, están guiados a esto, a la capacitación de los santos. Pero ¿quiénes son esos santos? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de los santos? ¿Qué entendían el apóstol Pablo, el resto de los apóstoles y todos aquellos creyentes en el Mesías que entendían el concepto hebreo, que no estaban desconectados de lo que era el contexto hebreo? Entonces hay que entender qué significa ser santo. Y precisamente eso es lo que hemos venido estudiando en los últimos programas de estudio bíblico en Shabbat. Entonces, estábamos en el capítulo 15 de Números y quiero que regresemos allí, no porque lo volvamos a ver, porque como les digo, los 2 últimos capítulos estuvimos entendiendo, en los 2 últimos programas estuvimos entendiendo este capítulo, sino que quiero partir de allí para que continuemos. Dice Números capítulo 15, versículo 37, recordémoslo. Dice Números capítulo 15, versículo 37. Después Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, que es lo que nosotros entendemos en hebreo como tzitzit, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que en los flecos de los bordes pongan un cordón azul. Tales flecos les servirán para que, cuando los vean, se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los hagan, y no vayan tras el impulso de su corazón ni de sus ojos y terminen prostituyéndose. Por tanto, el propósito es que recuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Y sean santos para su Dios. Pues yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy Yahweh su Dios. Entonces estamos entendiendo la relación de los mandamientos de la Torá con la santidad. Y el Señor les había dicho a ellos precisamente acerca
de esos flecos que en hebreo se conocen como tzitzit, que debían llevar sobre sus vestidos para poder identificar o para poder recordar, más bien, que es la palabra que se usa allí, para que recuerden y hagan mis mandamientos. ¿Y cuál era el propósito de recordar y hacer los mandamientos? Y sean santos para su Dios. Así que los apóstoles de nuestro Mesías entendían que el hacer, el vivir conforme a los mandamientos, era lo que iba a generar la santidad en cada persona, en cada creyente. Porque los mandamientos nos permiten irnos apartando para Dios y desligándonos de las prácticas del mundo. Y eso es santidad, porque estamos dedicados a Dios. Una persona santa es una persona que se dedica a Dios, ya que vive conforme a sus ordenanzas, a sus leyes, a sus mandamientos. Entonces estuvimos entendiendo esto de los flecos. Las dos clases anteriores las dedicamos a entender bien esto. Los que no hayan visto, por favor, estos programas, los invito para que, por favor, los vean. Pero ahí mismo, en ese libro de Números, capítulo 15, allí mismo, en eso que se viene desarrollando de tener en cuenta y de recordar los mandamientos para que sean santos, entonces el recordarlos y el hacerlos es lo que genera santidad en nosotros. Ahí mismo, en el capítulo 15, unos versículos anteriores, específicamente en el versículo 15, tenemos algo que dice allí. Quiero que lo veamos. Devuelva hacia allí, sencillamente hacia arriba, unos versículos hasta el versículo 15. Y dice allí, en Números 15:15, una misma Torah será para ustedes, los de la congregación, como para el extranjero que mora en medio de ustedes. Será una Torá eterna delante de Yahweh por sus generaciones, tanto para ustedes como para el extranjero. Una misma Torá y un mismo decreto tendrán para ustedes como para el extranjero que habita en medio de ustedes. Allí, amados hermanos, se nos está haciendo la salvedad y la aclaración que la Torá es tanto para el natural como para el extranjero. Los extranjeros se deben entender como los gentiles, porque los extranjeros eran los que no hacían parte propiamente del pueblo, porque eran de otros pueblos, de otras naciones. A estas personas que eran de otros pueblos y otras naciones, se les conocía como extranjeros o gentiles. Y estas personas se les aceptaba como parte del pueblo, porque a pesar de no ser parte del pueblo originalmente, de no ser parte del pueblo naturalmente, a pesar de ser extranjeros y de pertenecer a otras naciones y de ser gentiles, se les aceptaba. Pero al aceptárseles, se les decía que una misma Torá iba a ser para ellos. Así que si nosotros somos extranjeros, si nosotros éramos, o más bien éramos extranjeros y éramos gentiles, pues quiere decir que eso lo éramos en otro tiempo, en tiempo pasado, porque ahora hemos decidido ser parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿somos en realidad parte del pueblo de Dios? ¿Sí somos? ¿Nos consideramos parte del pueblo de Dios en realidad? Porque si no nos consideramos parte del pueblo de Dios, pues nada de esto en realidad tiene parte para nosotros, tiene función para nosotros, ya que no le pertenecemos a Dios, ya que no somos parte de su pueblo. Pero si nosotros decimos categóricamente ser parte del pueblo de Dios, entonces una misma Torah será para nosotros, como para el natural. Eso es lo que nosotros debemos entender. Mucha gente se excusa en el hecho de que como vienen del gentilismo, de que como son gentiles, entonces la Torá de Dios, la Torá que es la ley de Dios, no les aplica a ellos. O les aplican unas partes, pero otras no. Unas secciones sí, pero otras no. Y parece que aplicaran unas secciones
dependiendo de la conveniencia. Entonces, si me conviene, me aplica, si no me conviene, entonces no me aplica. Pero no, en ninguna parte de la Torá se dice que la Torá está fraccionada, está dividida, que una parte sí aplicará, otra no, no. La Torá es una sola, es la palabra de Dios, son los mandamientos del eterno Dios. Y Él no diseñó dos tipos de Torá, Él no diseñó dos tipos de leyes con sus mandamientos, uno para los naturales del pueblo y otros para los que eran extranjeros o gentiles. El Señor dice que una misma Torá será para ustedes los que pertenecen a la congregación del pueblo de Israel, como para el extranjero que mora en medio de ustedes. Será una Torá eterna. ¿Cómo está calificada la Torá? Como algo que eterno. El eterno Dios califica la Torá como algo que es eterno, no es pasajero, no es una Torá que está allí dispuesta a ser cambiada o caduca o que trae una fecha de vencimiento. Es una Torá o una ley eterna. Así lo dice, ley eterna, ley eterna. Se usa la expresión Jucat Olam. Jucat, recordemos, lo voy a escribir acá, Jucat, voy a escribir, perdón, nuevamente vuelvo a escribir. Jucat Olam. La palabra Jucat, ¿sí? Es Jucat. Jucat es cuando está en constructo en el idioma hebreo, ¿sí? Esta palabra Jucat significa ley. Ley. Ley de manera general, ¿sí? Obviamente la Torá es la ley de Dios, pero dentro de la Torá de Dios hay Jukot, hay leyes, hay estatutos, hay decretos, hay mandamientos. Y está catalogada como Jucat Olam, ¿sí? Es decir, que la ley general de Dios, Jucat Olam, es eterna. Y por eso llama la atención que se cataloga como Olam, Olam, que es eterno, eterno. Porque todo lo que proviene del eterno Dios es eterno, todo lo que viene de Él es eterno. Por tanto, su ley, su Torá, es eterna, no caduca. Algo eterno no puede tener fecha de vencimiento. Entonces, ya de por sí sería una contradicción pensar que la ley de Dios es algo que tiene fecha de vencimiento, que tiene fecha de caducidad, como muchos suponen, como muchos alegan, como muchos argumentan, que ya fue abolida, que ya no tiene vigencia. Entonces, con el Mesías, supuestamente, cuando el Mesías entró a la tierra en forma de hombre, entonces hasta allí fue la vigencia de la Torá, cuando está catalogada como Olam, como eterna. Entonces, se nos está recordando que es eterna y por tanto sería una palabra, sería un estatuto, un decreto, sería una ley para todas las generaciones. Por eso dice, por todas tus generaciones, por todas tus generaciones. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos entender. Y por eso allí en el versículo 16 dice, una misma Torá y un mismo decreto tendrán para ustedes como para el extranjero que habita en medio de ustedes. Mire que no hay dos tipos de Torá, dos tipos de ley, dos tipos de decreto, sino que está establecido una misma Torá. Una misma Torá, lo dice en el versículo 16. Por tanto, al ser las leyes, Jukot, los decretos, ¿sí? del eterno Dios, esos decretos dados y las
los mandamientos del eterno Dios dados son de carácter eterno. Por tanto, la Torá, ¿qué es la Torá? Es el contenido de todos los mandamientos, de todos los decretos, de todas las leyes, estatutos, como les queramos llamar, ¿sí? Del eterno Dios. Es que la Torá recoge todo. Entonces, por eso en el versículo 16 dice, una misma Torá y un mismo decreto, mishpat, que es el decreto, una misma Torá, un mismo decreto, tendrán para ustedes y para el extranjero. Para ustedes, para el extranjero. No son dos. No podemos tratar de dividir la Torá del Señor, del eterno Dios. Una parte corresponde para los gentiles y extranjeros y otra parte entonces es para el natural de Israel. Eso es un craso error que ya estaba advertido y ya estaba declarado aquí en la palabra. Precisamente para eso fue dado esto. ¿Para qué fue dado esto? Para que a nosotros no se nos ocurriera en algún momento creer que hay dos tipos de ley que se aplican. Una ley aplicada a los gentiles o extranjeros y otra ley para los naturales. Entonces, amados hermanos, allí en este capítulo 15 vemos que esa misma ley es para ambos. Y ambos estamos llamados, tanto los naturales como los que éramos extranjeros, estamos llamados ¿a qué? A ser parte del pueblo y a recordar los mandamientos y a hacer los mandamientos para ser ¿qué? Santos para nuestro Dios. El propósito de vivir conforme a los mandamientos es eso. Por eso cuando saltamos al versículo 40 de Números 15:40, que hace parte de los textos que estuvimos viendo en las clases pasadas, allí en Números 15:40 dice, por tanto, el propósito es que recuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. ¿Quiénes? Tanto los naturales como los extranjeros que ahora sirven al mismo Dios y que ahora hacen parte de un solo pueblo. El eterno Dios no está dividido contra sí mismo. Su palabra no está dividida. Para unos una cosa y para otros otra cosa. Todos aquellos que desean ser parte del pueblo de Dios están regidos por una misma Torá, por una misma legislación. Eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos entender. Y esa legislación es la que nos hace a nosotros un pueblo santo, un pueblo escogido y apartado. De ahí lo que dice el libro de Deuteronomio. Por favor, vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Dice, por cuanto tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios, Yahweh tu Dios te ha escogido para ser su pueblo, especial tesoro, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por cuanto tú eres un pueblo, ¿qué? Santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo consagrado. Entonces ahí vuelve otra vez la pregunta que reiterativamente estamos haciendo. ¿Somos o no pueblo de Dios? ¿Nos consideramos sí o no pueblo de Dios? Ahí está la discusión. La discusión se resume a eso. ¿Somos o no somos pueblo de Dios? Si la respuesta es sí somos pueblo de Dios, entonces estamos llamados a ser un pueblo santo. Y si estamos llamados a ser un pueblo santo, la forma de ser un pueblo santo es haciendo conforme a los mandamientos de Dios. Si la respuesta, por el contrario, es no somos pueblo, pues sencillamente nada que ver con nosotros esta palabra, porque no nos consideramos parte del pueblo de Dios, por tanto somos contrarios a Dios, porque quien no es con Dios es contra Él. Quien no hace parte de su pueblo es porque hace parte de sus enemigos. Eso lo debemos entender. Entonces, si yo digo que no soy pueblo de Dios, pues sencillamente
no le pertenezco a Él, no soy parte de Él, soy contrario a Él, soy opuesto a Él, soy enemigo de Dios por naturaleza, entonces nada que ver conmigo ni con los mandamientos. Pero si yo digo ser parte del pueblo de Dios, y muchas veces nos sentimos orgullosos de serlo, de ser parte del pueblo de Dios, pues con ese mismo orgullo, porque obviamente se genera un privilegio al ser parte del pueblo de Dios, debemos entender que nuestra demanda, que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es vivir conforme a los mandamientos, porque los mandamientos son los que nos dan esa santidad, son los que nos hacen un pueblo diferente al resto del mundo, al resto de las naciones. Por eso el Señor dice acá, por cuanto tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios, Yahweh tu Dios te ha escogido para ser su pueblo, especial tesoro. Ese tesoro especial, que es la palabra que aparece allí, hablando de lo que eran los tesoros exclusivos o las prendas, las joyas más selectas de un rey. A eso es lo que se refiere cuando dice especial tesoro. Un rey tenía muchísimos tesoros. De hecho, se podían guardar literalmente en bóvedas los tesoros. Pero había ciertas joyas que eran lo principal de ese rey, que por lo general eran las que él exhibía cuando se mostraba ante sus ejércitos y ante su pueblo, y cuando había las grandes celebraciones en el pueblo, el rey usaba unas joyas especiales. Esas joyas comúnmente no mantenían en los depósitos o en las bóvedas del rey, sino que mantenían dentro de un lugar específico, guardados en la habitación misma del rey, en la habitación real, donde dormía el rey. De tal manera que el rey se podía levantar de su cama, de tal manera que él podía organizarse, vestirse y allí tomar de ese cofre las mejores joyas que él tenía seleccionadas. A eso es que se refiere ese tesoro especial o especial tesoro, a las joyas exclusivas y personales que usaba el rey y que por lo general mantenían en un cofre dentro de su habitación real, donde el rey dormía. Entonces, dice acá, serás especial tesoro. Entonces, muy diferente. Tenía muchísimas joyas, podía tener bodegas, almacenes llenos de joyas, pero todo ese tesoro que hacía parte del tesoro real, ¿sí? Se distinguía de todo eso, se distinguían estas joyas que eran exclusivas del rey. Y eso es lo que le está diciendo a aquellos que son su pueblo. Ustedes son especial tesoro, es decir, apartados. Mire eso, ahí viene el concepto de santidad, están apartados, exclusivos. Eran joyas exclusivas del rey que él usaba para mostrarse al pueblo, para mostrarse en los eventos más grandes, en los eventos más importantes que podía celebrar un pueblo. Allí el rey salía vestido con sus mejores galas, con sus mejores ropas, sus mejores vestidos y sus mejores joyas. En sus manos, sus anillos, sus cadenas, incluso muchas de esas joyas hacían parte de su corona real. Muchas de esas joyas de su corona real que lo hacían ver a él distinguido y diferente de entre todo el mundo, porque él, dentro de todo su pueblo, porque él era el rey. Y por eso dice acá, especial de tesoro de entre los pueblos que están sobre la tierra. Yahweh no se agradó de ustedes y los que escogió por ser ustedes más que todos los pueblos. Porque ustedes eran pocos o no eran lo mejor, queremos como entender bien, ustedes eran de poco valor entre todos los pueblos. Claro, había pueblos, pues si comparábamos comparativamente lo que era un pueblo en cuanto a su poder, su economía, su militar, su poder militar, todo esto. Por ejemplo, vemos Egipto y veíamos al pueblo hebreo. ¿Quién tenía mayor poder económico? Egipto. ¿Quién tenía mayor poder militar? Egipto. ¿Quién tenía mayor presencia? Egipto.
quién era el que dominaba Egipto. Entonces, si se trataba del poder, pues el eterno Dios hubiera escogido en su momento a Egipto, ¿sí? Si se va a comparar eso. Pero en realidad, el pueblo hebreo era un pueblo que había caído incluso al servicio de Egipto. Habían caído y se habían degradado tanto que habían terminado como esclavos del mismo Egipto. Y por eso el Señor le dice, no es porque ustedes hayan sido lo mejor, que yo los escogí. Versículo 8. Sin embargo, Yahweh los amó a ustedes por guardar el juramento con que juró a sus padres. Como él hizo un juramento, ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese juramento el Señor lo cumple. Entonces, por ser ellos los descendientes, la simiente, por ser la simiente de Abraham, por eso el Señor los toma para sí. Y dice aquí, por lo cual los sacó Yahweh con mano fuerte y los rescató de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, dice el versículo 9, reconoce que Yahweh es tu Dios. La pregunta es, ¿vamos a reconocer que Yahweh es nuestro Dios, sí o no? Muchos dicen reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel como su Dios. Muchos dicen creer que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual está revelado en las Santas Escrituras, es su Dios. Pero ese reconocimiento en realidad no es de labios para afuera. Tiene que ser un reconocimiento que se vea reflejado en algo. Mire lo que dice. Por tanto, reconoce que Yahweh es tu Dios y que Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y tiene misericordia de quienes lo aman. Entonces, Él es Dios, pero ¿es Dios de quiénes? De quienes lo aman a Él. Él es Dios y permanece fiel a quienes lo aman a Él. ¿Y cómo se ama a Dios? De quienes lo aman guardando sus mandamientos. ¿Cómo se ama al eterno Dios, a Yahweh? Guardando sus mandamientos. Entonces, la única manera de nosotros reconocer que realmente Yahweh es Dios, nuestro Dios, es amándole. Y la única manera de poderle amar a Él es guardando sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es lo que a nosotros nos hace su pueblo. Un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo con la categoría de especial tesoro. Especial tesoro. Eso es, así se nos llama, especial tesoro. El problema es que a veces creemos que nosotros no estamos llamados a ser un pueblo de esa categoría. Y nos dejamos robar nuestra categoría. Y nos la dejamos robar cuando le creemos a aquellos que dicen que la ley de Dios, la Torá, ya no está vigente. Entonces nos quitan nuestra categoría de pueblo especial, especial tesoro. Entonces nos comparamos como con los otros. Entonces dejamos de pertenecer al cofre donde el rey guarda sus joyas más exclusivas y las tiene dentro de su habitáculo, dentro de su habitación real y que están protegidas por el mismo rey. Y muchas veces queremos ser sacados de allí de la habitación del rey para ser puestos en cualquier bodega, en cualquier almacén por allá. ¿Y qué hacían los reyes con los tesoros que tenían almacenados? Pues esos tesoros, esas joyas que tenían en almacenes, que tenían almacenadas, eran con las que comercializaban. Eran con las que pagaban muchas veces a ciertas construcciones. Si un rey quería hacer un nuevo edificio, una nueva edificación, algo grande, por ejemplo, como lo que hizo el rey David.
¿sí? Él mismo tomó de su tesoro particular porque ellos tenían ese tesoro personal y dice la palabra que el rey David dio de su propia hacienda, de su propio tesoro y dio una cantidad de oro que si lo pesamos en toneladas, eran como 100 toneladas de oro refinado, del oro más fino que había en aquel tiempo, que se conocía. Entonces, todo eso, ¿de dónde lo sacaron? De los almacenes del rey David, de los almacenes donde guardaban. Entonces, cuando se quería hacer un proyecto, de ahí se sacaban y los reyes ayudaban a financiar esto, o muchas veces tomaban tesoros de allí y lo repartían entre los varones valerosos, los guerreros, entre los ejércitos que peleaban siempre para, para defender el reino, para defender a su rey, defender al pueblo. Pero una cosa era eso y otra cosa era los tesoros, las joyas que estaban en el cofre real. Y en el cofre, aquel que abría personalmente el rey. Ese era su especial tesoro, las joyas que él exhibía. Entonces muchas veces permitimos que ciertas enseñanzas que calan en nuestro corazón, a las cuales decimos amén y terminamos creyendo que son reales, entonces lo que hacen es quitarnos de allí, de esa especialidad, de esa bendición y terminamos en cualquier bodega, en cualquier almacén, siendo entregados luego a cualquiera, siendo entregados luego a cualquier cosa. Pero nosotros estamos llamados para hacer esto, especial tesoro. Y por eso dice allí, Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y tiene misericordia de quienes lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Ese quienes lo aman y guardan sus mandamientos se entiende en hebreo como de quienes lo aman guardando sus mandamientos. Guardando. Así es que nosotros amamos al eterno Dios y de esa manera es que nosotros nos constituimos en un pueblo santo para Él. Y sigue diciendo el versículo 10. Pero al que lo aborrece, a Dios, le dará su merecido en su propia cara, acabándolo. Claro, porque el que aborrece a Dios, ¿y cómo se aborrece a Dios? Si amar a Dios es guardar sus mandamientos, entonces aborrecer a Dios, ¿qué es? Pues incumplir sus mandamientos, no vivir conforme a sus mandamientos. Eso es aborrecer. Y por eso dice allí que le dará su merecido en su propia cara, acabándolo, acabará con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, al aborrecerle, se ha constituido en enemigo de Dios. Porque todos los que no guardan sus mandamientos no lo aman. Porque quienes lo aman de verdad, guardan sus mandamientos. Porque entienden que son un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo exclusivo para Dios. Esa es la exclusividad del eterno Dios. Nosotros somos su pueblo exclusivo, su pueblo santo, su especial tesoro. Y le demostramos nuestro amor guardando sus mandamientos. ¿Cómo le demuestra amor un hombre a una mujer o una mujer a un hombre? Siéndole fiel en todo, guardando la alianza del matrimonio, guardando la alianza, el pacto del matrimonio, siéndole fiel. Entonces una mujer dirá de su esposo, él me ama. ¿Y por qué? Porque me es fiel, se guarda para mí. Y un hombre dirá de su esposa, ella me ama. ¿Por qué? Porque me es fiel y se guarda solo exclusivamente para mí. Asimismo es con el eterno Dios. Entonces nosotros en Él tenemos esa bendición de ser exclusivos, pero nosotros le demostramos realmente nuestro amor permaneciendo fiel a sus mandamientos, diciéndole, tú dices que yo debo guardar este mandamiento, lo voy a hacer. Aunque el mundo me dice que haga otra cosa, yo voy a hacer lo que tú dices. Por ejemplo, el Shabbat. La palabra del eterno Dios dice, te acordarás del día del Shabbat. Entonces yo guardo el Shabbat. Lo guardo. ¿Por qué? Porque tú lo dices.
Y yo te amo, y como yo te amo, oh Señor, entonces yo guardo el Shabbat. No hago, aunque el mundo me quiera imponer, y aunque el mundo me diga que es otro día, que es el domingo, y hayan llamado al primer día de la semana domingo para darle también un tipo de santificación, porque la palabra domingo significa dominio, señorío, refiriéndose supuestamente al Señor. Supuestamente ese es el día del Señor, porque hicieron pasar ese día como el día del Señor, y aunque el mundo lo llame así, el Señor llama deleite, el Señor llama bueno, santo. ¿Es a quién? Al Shabbat, no a ningún otro día. Entonces yo le demuestro al eterno Dios mi amor haciendo sus mandamientos. Es eso. Pero si no, si lo aborrezco, no guardo su mandamiento, hago lo que el mundo me dice, pues entonces lo estoy aborreciendo a él. Y por eso dice acá, pero al que lo aborrece le dará su merecido en su propia cara acabándolo. Sin hacerse esperar, le dará su merecido en su propia cara al que lo aborrece. Así que guarda los mandamientos, las leyes y los decretos que hoy te ordeno poner por obra. Guarda, ¿sí? Ponerlos por obra. Hoy te lo ordeno. Y acontecerá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, permaneceremos allí siempre bajo ese pacto, pero si los guardamos, Él guardará esa misericordia, Él guardará esa fidelidad. La misericordia de Dios entre nosotros se refiere precisamente a esa fidelidad. Por eso dice, porque Dios es Dios fiel. La misericordia es que Él siempre va a permanecer fiel a lo que juró. Si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros guardamos lo que dice su Torá, Él permanecerá fiel a lo que Él juró. De esa manera, amados hermanos, entonces nos constituimos nosotros en un pueblo santo y no en cualquier pueblo, un pueblo especial, apartado. Todas las joyas, todos los tesoros estaban revueltos en un solo almacén, en una bodega. Pero aparte de todos esos tesoros, el rey tenía un cofre que estaba totalmente alejado, apartado, un cofre que estaba literalmente mantenía y permanecía en la habitación real, en la habitación del rey, donde dormía el rey. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor nos ha apartado de todas las naciones. Allá están todas las naciones, de todos los pueblos nos ha apartado, porque nosotros ahora pertenecemos a su pueblo. Somos parte de su pueblo, amados hermanos. Entendamos esto, por favor. Así que el vivir conforme a sus mandamientos, el hacer lo que dicen los mandamientos de su Torá, que es una misma Torá, tanto para el natural como para el extranjero, tanto para el propio del pueblo como para el gentil, una misma Torá, por ser nosotros un solo pueblo y por ser nosotros ahora parte del pueblo, de las joyas exclusivas, del tesoro exclusivo de nuestro Dios, entonces nosotros somos un pueblo santo, santo. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de enseñar, de instruir, de perfeccionar a los santos, es a esto que se refiere. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los santos del eterno Dios. Somos los santos de Él, que le pertenecemos a Él. Entonces veamos lo que dice Deuteronomio 26. Vayamos rápidamente. Deuteronomio 26, 16. Deuteronomio 26, 16. Dice así: Yahweh tu Dios, pues, te ordena hoy que cumplas estas leyes y estos decretos.
Cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, al ser nosotros santos, al ser parte de nosotros del pueblo de Dios, porque si la respuesta es sí, somos del pueblo de Dios, por tanto somos santos, y si somos santos es porque estamos dispuestos a guardar los mandamientos, por eso se ordena, se da una orden. Yahweh tu Dios te ordena hoy que cumplas los estatutos o leyes, los decretos. Y dice, cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que nosotros debemos incluso tener toda la disposición mental, la disposición espiritual para poder cumplir los mandamientos. Es una disposición total. Cuando se habla con todo tu corazón y con toda tu alma, es una disposición total de mente y espíritu. Tanto la parte mental como la parte espiritual debemos nosotros tenerlas dispuestas completamente. El corazón, que es lev, voy a poner aquí, ustedes lo tengan allí, en hebreo, lev, corazón. Lev tiene que ver con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros pensamos, con todas nuestras disposiciones, con toda nuestra disposición mental, con todo lo que nosotros generamos, con todos nuestros planes, porque con el pensamiento nosotros planeamos y tomamos decisiones. Entonces, Lev, que significa corazón, tiene que ver en cuanto al significado, un significado que no propio del músculo que bombea sangre al cuerpo, sino el significado figurativo, ¿sí? Tiene que ver con el pensamiento, con la estructura de nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nuestras decisiones, nuestras planeaciones. Toda nuestra planeación y todo nuestro pensamiento debe girar en torno a que cada plan y que cada pensamiento que yo tenga, que yo desarrolle, debe estar estrictamente regido por las leyes y los decretos del eterno Dios. Si yo estoy planeando algo para mi vida, pues yo debo planearlo teniendo en cuenta las leyes y los decretos del eterno Dios. Ninguna planeación en mi vida puede hacerse que conlleve ser contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, planeo tomar a una mujer para mí. Por ejemplo, si alguien es soltero, ¿sí? Entonces planea casarse, pero justo está colocando sus ojos en una mujer que ya está comprometida, en una mujer que ya está casada. Ese plan que tiene allí en su mente, en su corazón figurativamente, pues no es conforme a lo que dice la palabra. Entonces está tratando de hacer algo que es contrario a la palabra. Su plan, si piensa casarse, pues debería fijar su mirada en una mujer que esté soltera y no tenga ningún compromiso. Y luego mirar a ver si esa mujer realmente sí es de parte de Dios, porque imagínense que podría ser una mujer totalmente impía, una mujer totalmente incrédula, una mujer que está apartada de Dios y que espiritualmente no le va a aportar nada. Entonces también ese plan no iría conforme a la voluntad de Dios, porque aunque esa mujer pueda estar soltera y sin compromiso, su plan de tomarla como mujer, pues no es conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque es una mujer que espiritualmente no le va a ayudar, espiritualmente no va a venir a sumarle nada, sino que antes le va a restar. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos en nuestro corazón, todo el plan, la mente y con toda tu alma. El alma es lo que somos, nefesh. Es lo que somos, lo pongo aquí. Nefesh. Es lo que nosotros somos. Es la esencia de todo. Es lo que soy.
En realidad, nosotros somos un alma, más que un cuerpo, porque aunque físicamente vemos un cuerpo, pero recuerden, este cuerpo quedará aquí. Este cuerpo que nosotros vemos, palpamos, tocamos, por medio del cual sentimos, por medio del cual percibimos el mundo natural, este cuerpo terminará aquí, en este mundo, porque este cuerpo fue tomado de este mundo y pertenece su materia orgánica, su materia prima de lo que fue hecho, pertenece a este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que el cuerpo y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso nosotros esperamos que nuestro nefesh, que es el alma, que es la parte esencial de lo que somos, reciba un nuevo cuerpo, y nuestro nefesh, nuestra alma, viva en un nuevo cuerpo, pero que será un cuerpo espiritual, conforme a lo espiritual, al celestial, conforme al espiritual, o a lo espiritual, a lo celestial. Entonces eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, amados hermanos. Entonces dice que cuidarás, tendrás cuidado de ponerlos por obra. O sea, tú deberás tener todo el cuidado de poner por obra las leyes, los decretos del eterno Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, toda tu capacidad centrada en eso. Pues hoy has declarado, versículo 17, solemnemente, que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus leyes, sus mandamientos y sus decretos, obedeciendo su voz. ¿Cómo obedecemos la voz de Dios? Guardando sus leyes, sus mandamientos, sus decretos. Eso es lo que nos permite andar por el camino de Dios. Por eso el Señor ha trazado un solo camino. Ese camino que Él trazó es nuestro Mesías, Yeshua. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el propósito, la finalidad, el fin de la ley, de la Torá, es el Mesías. Porque es la Torá la que nos permite a nosotros caminar por ese camino que es Yeshua, que es el Mesías. No hay dos caminos, no hay tres caminos, hay un solo camino. Y la única manera de poder caminar por ese camino que el Padre Eterno designó, que el Padre Eterno señaló, que es su Hijo, nuestro Mesías, Salvador Yeshua, ese único camino solo se puede andar si nosotros vivimos conforme a sus leyes, a sus mandamientos y a sus decretos, y de esta manera obedecemos su voz. La voz de Dios son sus mandamientos, la voz de Dios son sus decretos, la voz de Dios son sus leyes. Y cuando nosotros oímos, cuando nosotros obedecemos su voz, entonces podemos caminar por el camino correcto. Por eso dice, y andarás en sus caminos. Has declarado que andarás. Nosotros debemos caminar por ese camino que fue trazado. Ese camino que nos está dando Él, que son sus leyes, son sus decretos, son sus mandamientos. Y a través de ellos vamos a caminar por el camino eterno perfecto de la vida, que es nuestro Mesías, Yeshua. Y sigue diciendo, versículo 18, y hoy Yahweh te ha hecho aseverar, que has de serle su pueblo especial, nuevamente, su pueblo especial, como te ha prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos. Esto es lo mismo que sucede, nuevamente lo digo, en un altar. Cuando un hombre toma a una mujer, en un altar, ¿qué está haciendo? La mujer se está comprometiendo con el hombre y el hombre con la mujer. La mujer está asegurando y aseverando que será solo, única y exclusivamente para ese hombre. Y ese hombre en el altar asegura y asevera que será única y exclusivamente para esa mujer. Y por eso tienen que cumplir el pacto y la alianza que se forma entre ellos dos, entre ese hombre y esa mujer. Así que nosotros también, de la misma manera con el eterno Dios, debemos hacerlo. Cuando nosotros le reconocemos a Él y decimos, tú eres mi Dios, y yo te declaro mi Dios, y yo me comprometo en que tú eres mi Dios,
estamos diciendo y me comprometo entonces a vivir conforme a tus estatutos, a tus leyes, a tus mandamientos, a lo que tú has ordenado. Me comprometo contigo a serte fiel. Y cuando dejamos de hacer lo que dicen los mandamientos de Dios, es como que un hombre o una mujer le sea infiel a su pareja. ¿Qué sucede cuando un hombre o una mujer caen en infidelidad a su pareja? Pues hay dolor, se pone en riesgo la relación, porque no se espera que así sea. Se espera que se guarden mutua fidelidad. Y vivir conforme a los mandamientos del eterno Dios es la fidelidad que nosotros le demostramos a nuestro Dios. Es eso. Y por eso dice, te ha hecho aseverar, te ha hecho asegurar que has de serle, tú has de serle un pueblo especial, único, exclusivo. Ese especial es que es único, que es exclusivo. Así como esa mujer es exclusiva para ese hombre y ese hombre es exclusivo para esa mujer, así es con Dios. Él es exclusivo para nosotros y nosotros somos exclusivos para Él. Versículo 19. A fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho. Te eleve. Ese elevar es la santificación, porque es apartar, es hacer distinción. Te eleve, te aparta. El elevar es apartar. El elevar es hacer distinción. Hace distinción entre todas las demás naciones, porque todo lo hizo Él, todas las naciones. El hecho que el ser humano se haya vuelto en contra de Dios, que las naciones estén en contra de Dios, no quiere decir que Él no es el hacedor. Las naciones tendrán que dar cuenta delante de Dios. De hecho, llegará un día, dice la palabra, que por medio de aquel varón que es el Mesías, serán juzgadas todas las personas, todas las naciones que han peregrinado por esta tierra. Toda persona que ha pasado por esta tierra desde el primer Adán, toda persona tendrá que ser juzgada delante del eterno Dios por medio de Yeshua, Mesías. Y el libro que se abrirá será el libro de la vida. Y el libro de la vida es la Torá. La Torá es el libro de la vida y por medio del libro de la vida serán juzgadas. Por tanto, dice acá, y obedecerás todos sus mandamientos, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho. ¿Para qué? Para alabanza, renombre y gloria. Porque lo que espera el Señor es eso, ¿sí? Darnos bendición. Él nos quiere, por eso dice, el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Que cada uno, que las obras de cada uno serán probadas en aquel día. Y cada uno recibirá su alabanza o recibirá el reproche. Entonces, Él nos está tomando para alabanza y renombre y gloria de Él. Y que le seas un pueblo santo. Que seamos nosotros un pueblo santo para Yahweh. Para Yahweh tu Dios. Entonces, el ser elevado es marcar la distinción. Así que cuando nosotros empezamos a vivir conforme a los mandamientos, lo que está sucediendo es una elevación espiritual. Y nosotros estamos llamados a ser cada día elevados, a ser superiores en lo espiritual. Y cuando hablo de superiores en lo espiritual, no es para creernos sencillamente que tenemos ahora la facultad de señalar a todo el mundo, sino de podernos nosotros conservar para el eterno Dios. A medida que yo entiendo, en lo particular, entiendo el compromiso y la responsabilidad que tengo con mi esposa, más me dedico a ella, más giro en torno a ella. ¿Por qué? Porque entiendo mi responsabilidad con ella. Entonces, esto es igual. Cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, es porque estamos entendiendo más nuestra unión, nuestra relación con el eterno Dios. A medida que un hombre y una mujer entienden mucho mejor la relación, de qué se trata su matrimonio
qué significa el matrimonio, a qué han sido llamados. Mientras mejor se entiende eso, mayor responsabilidad desarrollamos, mayor compromiso. Por eso yo sé que yo tengo un alto compromiso con mi esposa, porque es mi esposa, es mi mujer, y ella también lo tiene hacia mí. Y eso nos hace a nosotros compenetrarnos más y por tanto nos permite elevarnos más. Asimismo es con el eterno Dios. Nosotros nos elevamos, significa que vamos teniendo espiritualmente un nivel superior. Espiritualmente vamos cambiando. Es que al elevarnos, imagínese usted cuando usted usa un elevador, un ascensor. ¿Usted qué está haciendo cuando sube? Pues está pasando por diferentes niveles. Piso 1, 2, 3, nivel 1, 2, 3. Usted va pasando por diferentes niveles. Y si va al nivel más alto de ese edificio, pues hasta allá lo llevará el ascensor. Asimismo, con el Señor, nosotros vamos pasando por niveles y se espera de nosotros que cada día subamos un nivel más, que nuestro nivel espiritual se eleve, se eleve. Por eso dice, a fin de que Él te eleve. Pero ¿quién es el que nos eleva a nosotros? El eterno Dios. Y Él es el que nos elevará en la medida en que nosotros vivamos conforme a sus mandamientos. Si nosotros no vivimos conforme a sus mandamientos, pues el ascensor empezará a descender. Y de pronto, si no ponemos cuidado, en verdad, de vivir conforme a sus mandamientos, el problema de un ascensor estando en lo más alto es que tenga un fallo. Si un ascensor está en lo más alto de una torre, de un edificio, y llega a tener un fallo de desprendimiento, la catástrofe es inminente. Es terrible. Un ascensor cayendo de decenas y decenas de pisos, pues realmente no hay ninguna oportunidad de sobrevivir. Y el Señor nos va elevando, nos va elevando. Pero en el momento que nosotros nos descuidemos y dejemos de vivir conforme a sus mandamientos, pues el ascensor puede fallar y podemos caer. Así que, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser elevados por el Señor. Y Él nos elevará entre tanto nosotros vivamos conforme a sus mandamientos. Por eso, como lo dice allí, porque has declarado solemnemente que andarás en sus caminos, guardando sus leyes, sus mandamientos y sus decretos. Entonces, como tú has declarado solemnemente delante de Yahweh tu Dios, que andarás en sus caminos, guardando sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, obedeciendo a su voz, entonces Él te elevará. Esa es la finalidad. Cuando nosotros vivimos conforme a los mandamientos del eterno Dios que están en su Torá, alcanzamos un nivel de elevación profundo. Nos elevamos sobre todas las naciones. Es decir, nos vamos desprendiendo de las cosas de este mundo, de las prácticas del mundo, y nos vamos elevando más para vivir conforme a la voluntad del eterno Dios y su palabra. Y por eso dice que cuando eso suceda, entonces le serás un pueblo santo a Yahweh tu Dios, según ha prometido. Según él mismo ha prometido, que tú seas un pueblo santo para Yahweh tu Dios. Ese es el propósito, ese es el llamado, y a eso estamos nosotros llamados. Por tanto, ser santos significa un compromiso de elevación espiritual que nosotros alcanzamos viviendo conforme a sus mandamientos establecidos en su Torá. Y esos son los santos de los que está hablando el apóstol Pablo. ¿Okay? Vamos a dejar hasta allí, amados hermanos, y si el eterno Dios nos lo permite, nos da la posibilidad, seguiremos en un próximo estudio bíblico en Shabbat abordando este tema y ahondando más en él, porque es un tema muy, muy especial que debemos nosotros entender. Por el momento les invito a que si estas enseñanzas para ustedes son de bendición, les abren el entendimiento, le den me gusta al video de YouTube y lo compartan.
me gusta. No se olvide allí darle me gusta al video de YouTube y compartir. Compártalo, por favor, compártalo, ¿sí? Para que otros puedan tener la oportunidad de encontrar estas enseñanzas. No se olviden visitar nuestra página web www.palavraverdadera.org.co. Esa es nuestra página oficial donde usted encontrará todo acerca de nuestro ministerio. Y también nos puede escribir a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece en su pantalla. Si vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área. El número es 301-201-6600. Así que espero, amados hermanos, que estas enseñanzas sean de bendición. Muchas bendiciones para su vida y espero que tengan un Shabbat bendecido. Terminen de tener un Shabbat en paz. Shalom para ustedes. Bendiciones.